Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Maza, yo soy el director ejecutivo de Basic Health International. Para mí es un gusto tener a todas las personas presentes el día de hoy, a los ponentes, agradecer a los ponentes por su tiempo de compartir sus conocimientos con nosotros y a las personas que están atendiendo porque quieren aprender mucho más sobre lo que es esta enfermedad. Pues el día de hoy vamos a hablar un poco del área de inmunología. Y para esto vamos a hacer una introducción que nosotros siempre hacemos como Basic Health International. La voy a tratar de hacer un poco más corta. Antes de iniciar todas nuestras conversaciones, tengo que decir que no tengo ninguna relación comercial con ninguna entidad corporativa que hace o vende productos relacionados con el SARS-CoV-2 o la enfermedad del COVID-19. Queremos agradecer al McNulty Foundation, que es la organización que hace posible que nosotros podamos llegarle a tantas personas, que con el apoyo del Aspen Global Leadership Network y el Central American Leadership Initiative. Nuestra organización es una organización que usualmente nos estamos concentrando en eliminar el cáncer cervicuterino a nivel mundial. Quisiéramos vivir en un lugar donde ninguna mujer muere de cáncer. Nuestra organización tiene experiencia trabajando en diferentes países alrededor del mundo. Tratamos de aprender a hacer consultorías y compartir experiencias en diferentes países. Sabemos que todos son diferentes y cómo se manejan las enfermedades también va a depender de los recursos y situaciones de cada país. Y lo mismo creo que es lo que está pasando ahorita, y esa es la importancia de poder entender cuáles son las mejores prácticas de diferentes puntos de vista, dependiendo de los recursos que se tengan y cómo colaborar con el conocimiento. Este es el mapa que nosotros usamos cuando hablamos de mortalidad por el cáncer cervicuterino, el cual nosotros lo cambiamos por este mapa. Este mapa, en cada webinar que nosotros hacemos, lo vamos tratando de actualizar, pero iniciamos de cómo esto ha evolucionado mes a mes, iniciando con solo un centenar de casos. Posteriormente, un mes después, ya eran más de 70,000 casos, y así ha sido exponencialmente creciendo mes con mes. Pasamos, Europa fue el primer lugar que pasó el 1,000,000 de personas que tenían reportadas con el contagio, y sabemos que en la actualidad ya América está igual de afectado que Europa. Obviamente mucho tiene que ver con la cantidad de pruebas que se estén realizando en las diferentes regiones, pero lo que sabemos es que este es un problema que está siendo identificado alrededor del mundo y causando miles de muertes a nivel mundial. Y a la fecha, que hasta el día de ayer, nuestra última actualización nos lleva a que estamos arriba de los 3 millones y arriba de las 220,000 muertes a nivel mundial. Y la razón que nosotros estamos haciendo estos webinars es porque nosotros queremos hablar un poco de cómo podemos mejorar la capacidad instalada para el manejo. Y a veces esta capacidad instalada para el manejo, ustedes ya saben, aplanar la curva, cómo podemos hacer que los pacientes sean manejados apropiadamente, no consta solo en infraestructura que se requiere, sino que en los conocimientos y entender cuáles son los mejores manejos que podemos hacer. Y así como hay necesidad de equipo y de medicinas, de diferentes alternativas de cómo combatir la enfermedad. Entonces, entre más tiempo pasa, más nosotros conocemos esta enfermedad y más nos podemos preparar para combatirla. El día de hoy, la doctora Xochitl de Sandoval me habló en la mañana que desafortunadamente por motivos personales no va a poder acompañarnos, pero siempre tenemos al resto de nuestros ponentes. Tenemos al doctor Flores, que es el presidente de ASAIC, que es la Asociación de Alergias, Inmunología. Es largo el acrónimo, doctor Flores, pero él es el presidente de la asociación aquí en El Salvador. Tenemos al doctor Eduardo Arévalo, que es el inmunólogo clínico que está en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. El doctor Manel Juan, que nos está haciendo el honor de acompañarnos el día de hoy desde España, ya más tarde en el día. Él es inmunólogo también. Y el doctor Paolo Barrera. Es un gusto tener a otro colega de la subregión con nosotros el día de hoy para compartir un poco de sus experiencias. El doctor Manel Juan va a tener que retirarse temprano, entonces vamos a tratar de
vamos a tratar de acelerar un poco el proceso de esto para que haya una oportunidad de que oigamos las ponencias y tengamos una oportunidad de hacerle preguntas a él el día de hoy. Sin decir más, le dejo la batuta aquí al doctor Mauricio Flores para que podamos iniciar con la moderación del día de hoy y la presentación de los ponentes. Muchas gracias, Mauricio. Igual no me voy a tomar mucho tiempo. Primero, darle muy buenos días a todos los participantes de este webinar y buenas tardes a los que nos acompañan desde el viejo mundo. Nuevamente, en nombre de la Asociación Salvadoreña de Alergia, Asma e Inmunología Clínica, les agradecemos al equipo de Basic Health International, así como a los colegas que se han tomado el tiempo personal y familiar para realizar sus presentaciones. También agradezco a la Sociedad Española de Inmunología, que realmente hizo contacto rápido a través con el doctor Manel Juan para que nos pudiese acompañar esta mañana o esta tarde en España. Actualmente, pese a que esta enfermedad por COVID-19 en la mayoría de los casos se presenta de forma asintomática o leve, hay un 15 o 20% de los infectados que van a presentar una mayor severidad asociado a un alto riesgo de complicaciones, así lo hemos visto en la mayoría de las casuísticas, pero vamos a tener un 5% que va a también tener necesidad de un manejo más de cuidado intensivo bajo ventilación mecánica, la cual pues actualmente se ha observado que se asocia con mayor riesgo de fatalidad. Esta enfermedad, de hecho, ha demostrado ser un gran reto para el gremio médico en todo el mundo, tanto para la detección, sobre todo los pacientes asintomáticos, el diagnóstico, ya que sus manifestaciones son diversas y no solamente son respiratorias, y el manejo, que actualmente pues hay diversos protocolos activados, aún tenemos baja evidencia de muchos de los medicamentos con efecto antiviral, pero poco a poco vamos ganando un poco de conocimiento sobre el impacto de estos medicamentos, así como el uso de terapia inmunomoduladora. Algo que cada vez vamos conociendo es el comportamiento del SARS-CoV-2, esa capacidad que tiene este virus de activar el sistema inmunológico, permitiendo que se presenten procesos inflamatorios que pues estamos viendo que pueden provocar mucho daño en diferentes tejidos, a nivel cardíaco, pulmonar, renal, cerebral, etc. Y pues lo vemos representado en una amplia presentación clínica. Para poder realmente hacer un manejo más holístico, debemos entender los procesos inmunológicos involucrados para poder realizar intervenciones más tempranas y adecuadas. Actualmente hay muchos protocolos activos con terapias inmunomoduladoras, como el uso de biológicos, antiinterleuquina 6, antiinterleuquina 1, o inhibidores de la inosquinasa, uso de plasma convaleciente, que cada vez va ganando más terreno, aunque todavía hay muchas situaciones que se tienen que abordar. Los esteroides sistémicos, que ha sido un tema que ha causado mucho dilema, y el uso de inmunoglobulinas endovenosas, que pues se tiene todavía mucho menos casos reportados, pero que sí se está utilizando. Pues esta mañana, pues como ya nos lo indicó el doctor Maza, pues nos actualizaremos mucho en estos tópicos asociados a inmunopatogenia, que estará a cargo el doctor Eduardo Arévalo, de la terapia inmunomoduladora a cargo del doctor Manel Juan, con una conexión intermedia práctica de la experiencia que estamos teniendo en Latinoamérica de parte del doctor Paulo Barrera en Panamá. Así que sin tomar más tiempo, pues creo que podemos pasar a las presentaciones. Mauricio, comenzaríamos con el doctor Eduardo Arévalo. Eduardo, es todo tuyo. Ya aparece en la pantalla, ¿verdad? Bueno, buenos saludos a todos los que nos acompañan. Gracias por la invitación. Espero todos se encuentren bien. Vamos a comenzar a hablar de un tema muy importante, como es la inmunopatogenia en COVID. A manera de introducción, sabemos que es común observar que en las infecciones virales se pueden obtener resultados diferentes en la población en general,
entre los individuos, causando en algunos de ellos daños severos, ya sea por efectos citopáticos del virus o por un daño colateral ocasionado por la respuesta inmunológica que se produce para controlar la infección. Y esto pues obviamente lo hemos visto en COVID. Vamos a empezar diciendo o haciendo la pregunta ¿por qué existe esta variación en la expresión de la enfermedad entre los individuos afectados? Los posibles factores que pueden ocasionar esta variación, uno puede ser la dosis y la puerta de entrada de la infección. Ya no es lo mismo que, por ejemplo, en COVID podemos ver que la entrada puede ser inmediatamente por la vía respiratoria, pero las características de esa vía respiratoria no es exactamente igual desde la vía aérea superior hasta la vía aérea inferior. La susceptibilidad genética del hospedero, la edad del hospedero en el momento de la infección, las enfermedades concurrentes, ya sea infecciones virales o enfermedades crónicas que pueda tener la persona en ese momento. La exposición previa a antígenos, como sabemos este virus es nuevo y no tenemos una memoria inmunológica todavía, quienes no hemos estado infectados todavía. Pudiese haber alguna reactividad cruzada con algunos otros virus de la misma, del mismo tipo coronavirus, pero no está muy claro eso todavía. Y hay una expresión variable de células y factores solubles en la respuesta inmunitaria en el hospedero. Es decir, la respuesta inmunitaria puede ser muy variable en cada persona y estas situaciones pues, son las que conllevan a que la resolución de la infección sea diferente en cada persona. Para poder seguir el curso natural de COVID-19 y brindar un tratamiento adecuado y oportuno, es fundamental entender entonces los mecanismos involucrados en su inmunopatogenia. Y para ello necesitamos conocer las características del SARS-CoV-2, el receptor y las células blanco que infecta el virus, es decir, el tropismo, los elementos que participan en la respuesta inmunitaria y la correlación con los hallazgos clínicos de laboratorio, radiológicos o patológicos que se van dando a medida que esta respuesta inmunológica se está dando, y otros factores que pueden afectar esta respuesta. Entonces comenzamos hablando de la estructura del virus. Es un betacoronavirus envuelto. Sabemos que contiene un ARN de cadena sencilla en sentido positivo. El genoma está dividido en varios marcos abiertos de lectura, en los cuales la mayor parte está destinado a proteínas no estructurales. Algunas de ellas se ha planteado que pudiesen interferir incluso en la respuesta inmunitaria. Y otras proteínas estructurales, dentro de ellas pues están las de la envoltura, las de membrana y la proteína S o spike, que es la que sirve para el enlace con el receptor en la célula blanco. Y el receptor pues que utiliza el SARS-CoV-2 se conoce que es la enzima convertidora de angiotensina 2, que como sabemos no es una molécula inerte, sino que tiene propiedades funcionales porque es una enzima. Por lo tanto, también es importante conocer esas características, ya que la baja de expresión de esa enzima pues también trae consecuencias. Es un virus citopático, es decir, que al multiplicarse dentro de la célula puede ocasionar la destrucción de la misma, probable origen zoonótico, y actualmente pues se transmite de humanos a humanos, y como mencionamos anteriormente no se tiene una memoria inmunológica, ya que es de aparición reciente. En cuanto a los mecanismos de transmisión, se conoce que las gotitas de saliva pues son uno de los mecanismos más importantes. La dispersión a través de moléculas, de partículas más pequeñas en forma de aerosoles también se está contemplando que es muy importante, y sabemos que esto también tiene especial importancia, ya que el sitio de entrada del virus no se limitaría entonces a la vía aérea superior directamente, sino también a la vía aérea inferior. El contacto directo o indirecto
contaminado por estas partículas, pues también nos permite que los mecanismos de transmisión sean por fomites, y siendo pues que también el virus pudiese en teoría infectar células del tracto gastrointestinal, también es plausible la infección vía fecal oral, y por el momento todavía no se ha documentado transmisión vertical. En cuanto a la vía de entrada, entonces, sabemos también que individuos asintomáticos pueden transmitir efectivamente el virus, y esa es una de las causas por las cuales se está dando una gran cantidad de contagios, porque muchas personas aún sin manifestar síntomas están transmitiendo. Y pues las superficies a las cuales estamos expuestos más directamente son la piel, aunque la piel pues obviamente por ser un tejido, un epitelio estratificado, si no está dañado, obviamente el contacto o la introducción a partir de esa vía tendría muy baja implicación, no así en las mucosas, como en los ojos, en la vía aérea superior, en la vía aérea inferior a través de las partículas aerosoles, y pues también en otras vías no se ha documentado por el momento una transmisión efectiva. Respecto a la viabilidad en superficies, sabemos que eso también contribuye a la transmisibilidad, y tenemos conocimiento de que el virus se mantiene viable en muchas superficies, incluso hasta 2 a 3 días en superficies lisas e inertes, y en aquellas que son más porosas pues tiende a durar menos. Pero eso pues puede fomentar la transmisión a través de fomites. En cuanto a las partículas expelidas por aerosoles, sabemos que pues no es lo mismo que una persona esté hablando, que una persona estornude, que una persona tosa. La velocidad con la que son lanzadas estas partículas y el tamaño de estas partículas va a variar en esas situaciones, y tenemos que el acceso a la vía aérea superior la mayoría de veces se da en esas partículas que son más o menos arriba de las 10 micras, y entre 1 a 10 micras sí puede viajar incluso a la vía aérea inferior, y es perfectamente posible entonces el contagio por vía aerosoles. Eso es sumamente importante porque de entrada, cuando el virus llegue e infecte a las células blanco, puede en un primer momento no solo afectar la vía aérea superior, sino que también puede, si las condiciones así fueron establecidas, infectar directamente la vía aérea inferior. En cuanto al receptor, la enzima convertidora de angiotensina 2, pues es una enzima adherida a las membranas celulares. Sabemos que es un regulador del eje renina-angiotensina-aldosterona, ya que actúa sobre la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, como sabemos, y produce angiotensina 1,7, que es un vasodilatador, que es un efecto contrario a la angiotensina 2. Se expresa en la mayoría de células del tracto respiratorio y de forma muy importante en las células alveolares tipo 1 y tipo 2, que son las que constituyen y conforman el alvéolo. Pero además, siendo muy importante este punto, también se expresa en las células endoteliales, y sobre todo en el endotelio del lecho pulmonar, donde su función pues obviamente tiene una participación en la contrarregulación de angiotensina 2, y pues también se expresa en otros sitios como riñón, intestino, córnea, etc. La implicación de que sea expresada en estas células del tracto respiratorio, sobre todo en los alvéolos y en el endotelio, nos deja claro por qué la patogenia de este virus afecta directamente el pulmón, y hay obviamente entonces un daño de la estructura alveolo-capilar. Se sabe que cuando se une el virus a esta enzima, lo más probable es que haya una disminución en la expresión celular de ese receptor, y por lo tanto el balance entre angiotensina 1,7 y angiotensina 2 va a ir más a favor de la angiotensina 2, y la angiotensina 2, su función vasoconstrictor hace que el daño a nivel vascular se fomente
al daño citopático del virus y por lo tanto el favorecimiento hacia la expresión de angiotensina 2 va a hacer que los daños citopáticos e inmunitarios que se dan en esa zona sean potenciados. Con respecto a los elementos de la respuesta inmunitaria ante la infección viral, pues sabemos que para efectos didácticos el sistema inmunitario está dividido en sistema innato y adquirido. El innato es lo que actúa la mayor parte de veces de forma inmediata y que el adquirido es mucho más eficiente, pero que lleva también tiempo para que se pueda dar. Entonces vemos que los títulos virales, estos gráficos son generales, no son específicos de COVID, pero se manifiestan y se acoplan muy bien también a esta enfermedad. Vemos que lo primero que actúa para poder controlar la infección viral es la expresión de interferones de tipo 1, principalmente alfa y beta, que son citocinas que tienen receptores prácticamente casi todas las células nucleadas y que básicamente están encaminados en disminuir la producción viral dentro de la célula, así como también permitir que otras células circundantes no sean infectadas por este virus. Entonces, el incremento rápido y sostenido en la fase inicial, estamos hablando desde el primer día, desde que el virus llega, con los interferones hace que se controle rápidamente esa infección. Sin embargo, pues, una vez que el virus llega, y hablábamos de la dosis infectante, pues si es una cantidad grande de virus la que entró, obviamente las células que haya tomado, dentro de estas células se van a replicar una gran cantidad de virus y van a salir en algún momento. Y para poder controlar esas células que están infectadas, las células NK juegan también un papel importante, porque sabemos que las células infectadas tienden a disminuir la expresión del complejo principal de histocompatibilidad tipo 1, cosa que detecta inmediatamente las células NK para poder destruir estas células, y lo hace por medio de la incorporación de ciertas proteínas que forman poros en la célula. Luego introduce otras proteínas llamadas granzimas que hacen que la célula entre en apoptosis. Y eso también es muy importante en la respuesta inmunitaria, porque la apoptosis es un tipo de muerte celular que no genera la expresión del contenido interior de la célula, porque todo el interior de la célula contiene moléculas que son de alarma para el sistema inmunitario. Y al haber señales de alarma, hace que la respuesta inmunitaria sea muy enérgica. Obviamente, como es un virus citopático, muchas células van a comenzar a destruirse y en ese punto pues también se van a liberar esos factores. Posteriormente, las células CD8, que son los linfocitos T citotóxicos, también entrarán en acción. Ya es una respuesta adaptativa porque requiere un primer encuentro con el antígeno en el contexto de la presentación por medio de las células presentadoras de antígeno profesionales, pero va a comenzar a destruir de forma más eficiente las células infectadas. Y posteriormente, a medida que se va montando la respuesta, también los anticuerpos, los primeros de IgM, luego IgG e IgA, van a ir apareciendo para también controlar sobre todo el virus que ya salió de la célula, que está circundante, pues los anticuerpos dentro de la célula no tienen acceso a él. En esta gráfica vamos a entender a medida que va pasando el tiempo estos procesos que hablamos. Primero el virus llega, comienzan a aparecer los interferones, hacen que se multipliquen en menor cantidad los virus y que otras células no se infecten. Inevitablemente algunos van a salir, destruirán algunas células y comienzan a activar los receptores que se encuentran en las células presentadoras de antígeno, principalmente las células dendríticas, la línea fagocítica mononuclear, que hace que esas células se activen y comiencen a producir citocinas proinflamatorias, interleucina 1, 6 y factor de necrosis tumoral. Estas interleucinas son especialmente las citocinas proinflamatorias que van a hacer que se eleven las proteínas de reactante de fase aguda, que se produzca la fiebre y todo el fenómeno inflamatorio que se ve. Algunas de ellas van a migrar hacia los ganglios linfáticos circundantes para presentar estos antígenos
a los linfocitos T que en ese momento son vírgenes. En el contexto de una infección viral, van a producir interferón gamma e interleucina 12 que va a fomentar la función efectora tipo TH1 en el linfocito T, para que también pueda activar los linfocitos T citotóxicos y de esa forma sea más eficiente el control de la infección viral. Las células NK, como dijimos, también están encargadas del control de las células infectadas. Acordémonos que hay una expansión clonal de las células T de los linfocitos B. Los linfocitos B también, ayudados por la función de las células T colaboradoras, van a expandirse clonalmente y van a comenzar a producir anticuerpos, primero de tipo IgM, luego de tipo IgG e IgA. La IgA en las mucosas es básicamente fundamental para poder controlar el virus. Recordemos que en una primera exposición no contamos con inmunoglobulina A, porque es un virus nuevo. A medida que se va controlando la infección viral, pues comienza a caer la expansión clonal y se resuelve y solamente quedan las células B de memoria, las células T helper y citotóxicas de memoria y células plasmáticas que están especializadas a producir anticuerpos. A nivel de la barrera alveolo capilar, pues cuando se da la infección viral sabemos que se destruyen los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Eso hace que se pierda la producción de surfactante que hace que colapse el alvéolo, se daña el alvéolo, comienzan entonces las partículas virales a pasar también a la circulación a través del endotelio capilar. Recordemos que son aproximadamente 125 metros cuadrados de endotelio capilar pulmonar. Entonces se podrán imaginar la cantidad de inflamación que se da, sobre todo cuando se da por completo el síndrome de estrés respiratorio. A medida que se activa el endotelio por la destrucción, pues también se comienza a activar los factores de coagulación, se agregan las plaquetas y se forman trombos dentro de ellos. La vasopermeabilidad permite que más células ingresen. Recordemos que las células del sistema inmunitario no son estáticas, sino que viajan hacia la zona donde son requeridos. Entonces comienzan a migrar hacia esas zonas y generar más inflamación y más liberación de citocinas. Importante en el síndrome de estrés respiratorio, sabemos que en cualquier causa, no solamente en COVID, aparece 7 días después del insulto inicial y que se puede desarrollar prácticamente en 72 horas. Por lo tanto, cuando vemos en las radiografías o en las tomografías en los pacientes estudiados, principalmente en las tomografías, vemos, por ejemplo, que para el día 6 de inicio de los síntomas ya tenemos un infiltrado periférico en algunos pacientes y 2 días después ya tenemos un síndrome de estrés respiratorio instalado. Y cuando se puede estudiar en autopsias estos tejidos, podemos ver entonces el daño extenso que se ha producido, la coagulación que se da en los vasos sanguíneos. Vemos que aumenta la resistencia periférica a nivel pulmonar. Recordemos que la arteria pulmonar entonces va a comenzar a aumentar su presión y puede eso generar incluso se puede ver en esos estudios que el ventrículo derecho está más expandido. Obviamente el intercambio gaseoso va a estar completamente abolido a medida que se va progresando esa patología. Y a nivel microscópico, pues ahí también vamos a ver en los vasos sanguíneos la agregación plaquetaria, la activación de los factores de coagulación, la migración de los linfocitos que puede explicar la linfopenia. Pues sabemos que estamos hablando de 125 metros cuadrados y todos los linfocitos están llegando a ese lugar. Entonces se da una tormenta de citocinas que va muy de la mano con los síntomas, principalmente interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral. Ellos son los que directamente van a producir la fiebre. La baja de linfocitos se puede explicar por el reclutamiento. Y la interleucina 6, pues obviamente a nivel hepático va a comenzar a aumentar los reactantes de fase aguda y por eso es que podemos ver entonces un aumento de la proteína C reactiva, de la ferritina, etc. Y pues obviamente también el dímero debe aumentar por los procesos de coagulación que se están dando en el lugar. Entonces, las fases se pueden dividir en viral e inflamatoria, ¿verdad? Porque
el virus efectivamente puede ser controlado en pocos días, pero esta respuesta inflamatoria alterada, producto de la destrucción del tejido pulmonar, es lo que hace que se mantenga la fase inflamatoria. Y pues obviamente habrá factores relacionados con el hospedero que propicien esa respuesta inflamatoria. Vemos que principalmente en adultos mayores o en personas que están padeciendo de hipertensión, diabetes, cardiopatías o enfermedades crónicas pulmonares por obvias razones. El por qué hipertensos, diabéticos, cardiópatas se afectan más es porque sabemos que el endotelio, la aterosclerosis, es un estado proinflamatorio donde ya hay activación endotelial y ya hay células del sistema inmunitario que están activas, y una vez que el virus ingresa a nivel endotelial, pues obviamente la respuesta inflamatoria va a ser mayor. Entonces, como para concluir, pues conocer la historia natural de la enfermedad por SARS-CoV-2 es importante para ello conocer su inmunopatogenia, pues esto es esencial para el tratamiento y poder hacer intervenciones oportunas. En algunos individuos la respuesta inflamatoria sobreexpresada hace que el pronóstico sea menos favorable, y esta respuesta inflamatoria va de la mano con la elevación de los indicadores, ya sean clínicos, de laboratorio y radiológicos. Vemos que tiene una coherencia la asociación de eventos inmunológicos con lo que estamos encontrando en los laboratorios y en los estudios de gabinete, y el entendimiento de esos aspectos moleculares e inmunológicos hace que podamos aplicar medidas preventivas adecuadas y el desarrollo de nuevos tratamientos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Eduardo, por apegarte también al tiempo. Las preguntas serán al final de las 3 presentaciones. A continuación, pues, será Paulo quien se va a conectar con su presentación. Paulo, ¿estás listo? Podemos, Pablo, ¿puedes share screen? Porque lo importante es que vamos Buenas. Sí. ¿Ya? Sí, es un problema técnico ahí. Vamos a... Ahí está. Listo. Buenos días. Gracias por la invitación a todos. Hemos estado conversando frecuentemente con El Salvador desde que empezó esto y hemos intercambiado bastante información. Es mi primer webinar, así que a Mauricio tiene la culpa de eso. Gracias. Vamos a hacer un compendio relativamente medio histórico de lo que ha ocurrido aquí en Panamá, teniendo en cuenta varias características que tenemos como país y algún resumen de cómo ha evolucionado el tratamiento, que es bastante peculiar. Soy el doctor Pablo Barrera, el presidente de la Asociación Panameña de Alergología y también del Comité de Asesores al Ministerio de Salud, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no? 7.090 casos con 197 defunciones. Esto para que tengamos en cuenta las cifras ahora anteriores. Que tenemos 285 pacientes en sala y 89 pacientes en cuidados intensivos. Predomina, como en todas las estadísticas, los hombres sobre las mujeres, y tenemos más de 33.000 pruebas realizadas. Como ven aquí en el por grupo de edades, para hacer un resumen de la pandemia, pues la frecuencia de casos
es mayor entre 20 y 60 años en estos dos grupos. Sin embargo, como ustedes pueden ver, la mortalidad, como también pues es similar a otros países, es mayor por arriba de 60 años. El 75%, casi 73% de los pacientes tienen, que mueren tienen más de 60 años. Entonces, bueno, esto nos agarró prácticamente, debutamos con una defunción. Hubo 8 entradas del virus distintas reconocidas por el Instituto Gorgas. Parte de la característica de nuestro país, que es un hub, quizás nos afectó también esa parte. Y pues, digamos, el debutar con un fallecido no creo que fue una buena casuística para comenzar. El 8 de marzo falleció ese paciente, se diagnosticó post-mortem. El 9 se confirma el primer caso, digamos, sintomático vivo, y pues empieza la pandemia. Se reúne un comité que se fue aumentando. Ahorita mismo participamos 25 asociaciones, lideradas inicialmente por los intensivistas, neumólogos, infectólogos, y nos fuimos sumando. Y pues van 5 versiones de las recomendaciones como parte del tratamiento inicial, y la evidencia que se tenía, pues se inició con hidroxicloroquina y caletra, que es la combinación de antiviral de lopinavir y ritonavir. En los pacientes moderados usamos hidroxicloroquina, acitromicina, a veces añadido incluso con lopinavir y ritonavir. Y los graves, si había tormenta de citocinas o indicio de tormenta, había tocilizumab. Nosotros disponemos de tocilizumab. Se podía, con algo de dificultad, pero se podía hacer interleuquina 6. Ahorita es mucho más factible hacer interleuquina 6, desde un tiempo para acá. Y en casos puntuales, los esteroides, en casos muy graves, definidos cuando tenían falla respiratoria y shock séptico. La heparina no es que estaba contraindicada, sino como tromboprofilaxis. Los esteroides no estaban indicados tempranamente, y la inmunoglobulina tampoco estaba recomendada en las primeras 2 versiones. Todo esto pues basado en que no había evidencia, y como siempre estamos escuchando en esta pandemia, pues no hay una evidencia que sostenga casi ningún tratamiento. Sin embargo, había reticencia a iniciar los corticoides por diferentes factores y efectos adversos que conocemos, y porque había evidencia controversial en otros estudios similares. Sin embargo, pues nosotros cuando entramos propusimos los corticoides porque son medicamentos que conocíamos. La inmunoglobulina también conocemos los efectos inmunomoduladores. Ahorita el doctor Manel probablemente va a ampliar la parte de tratamiento, que bueno, quizás por las cuestiones de tiempo se adelantó mi tema. Pero bueno, ese fue el manejo inicial que hicimos. Entonces, los pacientes empezaron a evolucionar no tan bien. Del 28 de marzo al 2 de abril, teníamos que 3 semanas, entre 2 y 3 semanas de la pandemia, los casos se habían obviamente exponenciado, habían 1.475 casos. El 2 de abril, que fue el día que se hizo la modificación de la tercera versión, se habían duplicado los casos prácticamente en los últimos 5 días, se habían duplicado los casos hospitalizados, y se habían casi 2 veces y medio la cantidad de fallecidos en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, basado en esa premura y en esa, digamos, falla terapéutica, y que estábamos teniendo problemas precisamente en la parte intermedia, y que había mucha afluencia de pacientes de la sala a intensivo, y con el temor bien infundado de que nos íbamos a saturar pronto, se decidió tomar ciertas decisiones un poquito, no drásticas, porque ya veníamos consultando, se venía consultando con gente de España casualmente, que se nos adelantaron, diríamos que por suerte, China, los países de Asia, Singapur, que nos dieron otras ideas también, como la de adecuar hoteles, que nos ha ayudado bastante a bajar la carga hospitalaria. Y sabiendo que la saturación del sistema podía ser un factor de mortalidad o aumentar la mortalidad, pues se añadió los corticoides, tomando en cuenta la diapositiva última o penúltima de Eduardo, en que en la segunda fase, quizás de manera más temprana, se podían añadir. Y incluso
se propuso la gamma globulina como una alternativa en los casos en que no hubiese tocilizumab, hubiese contraindicación o incluso pues podría utilizarse como una opción. Aquí lo vemos, bueno, la misma diapositiva. En esta fase era la fase donde estábamos teniendo problemas y los pacientes llegaban muy complicados a cuidados intensivos. La hidroxicloroquina con la citromicina se seguía dando, los antivirales tenían muchos efectos colaterales y estaban no tan teniendo mucho efecto, así que se sigue utilizando el lopinavir, pero se ha dejado como primera línea, no como alternativa a la hidroxicloroquina. Entonces nos reunimos también así por Zoom y hicimos un consenso con los intensivistas. Había un grupo de Santiago que había tenido 5 pacientes en los cuales por lo menos no habían muerto y usaron corticoides tempranamente. Y para tratar de uniformar, entonces decidimos establecer en este punto, el día 7, hablando de los timings, que es una cosa importante, las ventanas terapéuticas que ofrece la patología en cuanto a la replicación, la inflamación y luego la tormenta y la neumonitis antes de la inflamación, se decidió pues instaurar el tratamiento de corticoides y así sale la versión 3, el 2 de abril, ya mucho más ampliada con la metilprednisolona como un medicamento que se puede utilizar tempranamente. En este punto, incluso la versión 3 no lo indicaba expresamente tan temprano, pero ya se usaba, digamos, se instó a usarlo de manera rutinaria en pacientes moderados. Se mantuvo la citromicina, la hidroxicloroquina, se recomendó también lo del ácido ascórbico, la vitamina C, y la profilaxis trombótica con heparina ya se indicó plenamente. Y como ven ahí, la caletra pues cayó un poquito de indicación en cuanto a los pacientes, sobre todo si había estas alternativas de hidroxicloroquina y acito. Entonces se utilizaron pues varios parámetros de laboratorio para indicar o mantener la indicación de tocilizumab y como alternativa pues en los pacientes severos también la gamma globulina. Como ven ahí también se indica en la guía de nosotros la terapia de absorción de citoquinas, que ha habido 3 o 4 pacientes que tengo entendido, el CitoSorb, que se usa en pacientes que tienen preferentemente con falla renal aguda y que necesitan diálisis pues, para remoción de citocinas, con buenos resultados por ahora, que son pocos pacientes. Pero bueno, son alternativas que tenemos. Y entonces el 9 de abril, una semana después, ya los corticoides los ponemos expresamente que tienen que utilizarse o deben utilizarse de 5 a 7 días de síntomas. Y esto es importante por lo que decimos, porque muchos pacientes llegan al hospital con más de una semana de tener sintomatología. Y digo, por razones diferentes, ¿no? Por razones de cualquier tipo, inherentes al paciente que espera o inherentes al sistema, como sea que se dé. Generalmente la historia es que el paciente llega con varios días de síntomas. Algunos incluso, por ejemplo, han tenido PCR negativa, por ejemplo, y después se positivizan. No es frecuente, pero puede ocurrir. Entonces, sí es importante y es una de las cosas que más queremos dejar, que hay que tener en cuenta muy claro el inicio de síntomas del paciente. Y ahora veremos 2 casos que ejemplifican eso. Y ya las de ayer, pues hicimos unas adecuaciones generales, pero básicamente el punto de inflexión, digamos, de esto fue el 2 de abril, es la fecha que tenemos que ver para que vean las gráficas ahora. Entre el 2 y el 9 se hicieron, digamos, las adecuaciones y implementar esto prácticamente de rutina. De hecho, incluso tenemos un formato de órdenes de admisión para un paciente que entra a sala, en el cual el 5º o 7º día de síntomas, pues el paciente debe, si no mejora o si tiene ciertos parámetros, pues debe iniciar los corticoides. Entonces, el 8 de abril todavía, digamos, como hicimos ese cambio el 2 de abril, pues evidentemente los pacientes venían evolucionando. Llegamos casi al pico entre 8 y 9 de abril a 105 pacientes en cuidados intensivos, con 2.528 casos y 295 pacientes hospitalizados. Ese fue el punto más alto prácticamente entre esa semana en cuanto a pacientes en cuidados intensivos, y los fallecidos pues llegaron a 63. Ahorita vemos
cómo siguió la historia. Entonces, como unos casos que tenemos de, digamos, ejemplo de cómo hemos manejado las cosas que desde el punto de vista inicial era bastante empírico, o por lo menos lo que teníamos, la información que teníamos que estaba aceptada por la mayoría. Tenemos un paciente de 73 años obeso, que inició síntomas el 14 de marzo, queda hospitalizado el 21 por cianosis distal, pero estaba conversando con saturación de entre 82 y 85%, y el paciente termina intubado, pronado. Este paciente, como ven, lo empezamos a tratar, o se empezó a tratar con las guías, la versión 2, ¿no? Tenía acitromicina, hidroxicloroquina, lopinavir, enoxaparina profiláctica, pero no se inició corticoide. El paciente se pronó y se le midió bueno, no está aquí la diapositiva, pero a ese paciente se le hizo la interleuquina 6, estaba en 600, muy elevada, y se inició el tocilizumab, se le dio 2 dosis, y el paciente evolucionó lento pero satisfactoriamente, y bueno, tiene más de un mes de estar hospitalizado, pero está a punto, en unos 3-4 días va a salir. O sea, el paciente fue extubado, se le hizo traqueostomía, después se separó de la traqueostomía y está evolucionando satisfactoriamente. Pero en este caso, pues sí teníamos la interleuquina 6 disponible. Los corticoides se iniciaron después, ya cuando, como la evolución fue lenta, y estábamos en esa transición, pues se iniciaron los corticoides después, varios días después, y acompañó el tratamiento, o después del tratamiento del tocilizumab. El caso 2 es un paciente de 52 años, asmático, que ingresó ya el 6 de abril, ya con la nueva versión de las guías. Estaba hipoxémico, también desaturando, con algo de tos, y con 4 o 5 días de síntomas, tratado con alto flujo inicialmente. 72 horas después de estar hospitalizado, los parámetros fueron evolucionando, sin embargo la interleucina estaba normal. Y la evolución radiográfica sí fue una evolución mala, con generalización de los infiltrados. Este paciente, aquí vemos la radiografía, y pues un resumen ahí más o menos de las indicaciones médicas. En este caso sí se inició la metilprednisolona tempranamente, e incluso se le añadió la gamaglobulina en vista de la mala evolución radiográfica, y que pues no teníamos sustento para utilizar el tocilizumab. También la evolución fue satisfactoria. Este paciente sí egresó, no se requirió intubar. Hubo disminución de la dificultad respiratoria, mejoría de la saturación, fiebre también que tenía a las 48 horas, 72 horas, y eventualmente egresó a su casa. Ahí utilizamos gamaglobulina. Y estos dos últimos casos que voy a presentar son los que más o menos reflejan algo del timing, porque los primeros eran como históricos, ¿no? De cómo abordamos un paciente, después cómo abordamos el otro, en el momento que no teníamos tantas cosas claras. Y en este caso, pues ya estos casos son recientes. Ingresó el 23 de abril este paciente con muchos factores de riesgo: obesidad mórbida, hipertensión, diabetes, pero la casualidad es que tuvo 10 días con síntomas leves hasta que empeoró y acudió a atenderse. A su ingreso, a pesar de que tenía una saturación de 96% con cánula nasal, tenía un dímero D altísimo y un fibrinógeno también alto. Él se le dio anticoagulación, pero a la anticoagulación a dosis profiláctica, incluso baja por el peso del paciente. Estaba recibiendo una anticoagulación de dosis antitrombótica o terapéutica, que hubiera sido lo ideal en este caso. La apenas ingresó, pero ya tenía 10 días, básicamente, de síntomas. Nosotros lo vimos a este paciente al 5.º día de recibir la metilprednisolona. Tenía acitromicina, hidroxicloroquina, que se demoró un poquito el uso por la evaluación de su electro y el QT. Y vemos la placa del 23 de abril, que es la de la derecha, y la del 26 de abril, que es la de la izquierda. Se ve cómo va evolucionando. La del 27, que fue cuando lo vimos, evidentemente pues estaba mucho peor. Nos tocó atenderlo y estaba prácticamente, como decimos, happy hypoxemic. El paciente me decía que se sentía mucho mejor, tenía menos tos, pero estaba cianótico, a legua hasta taquipneico, con 42 de frecuencia, saturación de 90,
sea que entre que se estaba cansando y estaba pasando al fenotipo, pues, H probablemente, pues, tenía crépitos predominantes en el lado izquierdo, y este paciente evolucionó mal, se intubó, digamos, de manera programada, preparada a 1 hora o 2 horas de haberlo evaluado, y se trasladó a UCI. Actualmente todavía está crítico con soporte vasopresor, sin embargo, pues no evolucionó, a pesar de usar los corticoides, pues no evolucionó bien. Y bueno, tiene que ver probablemente con sus factores de riesgo, es un factor, y el otro, pues que el paciente llegó tarde, ¿no? Y la última de los 4 que tengo es una femenina de 33 años, el esposo era positivo por COVID, enfermera, tiene un antecedente de artritis reumatoide, tratada con etanercept, y pues ingresa el 24 de abril, ella tenía apenas 5 días de síntomas, disnea, febrícula, tos, algo de diarrea, pero estaba saturando en aire ambiente 98%, en muy buen estado general, un crépito discreto en el ápice derecho, y los laboratorios pues con bastante fibrinógeno también. Había una consolidación en la radiografía, y en el ultrasonido de tórax sí había líneas B en diferentes áreas, derecho, anterior y posterior, y consolidado subpleural como se menciona generalmente. Esta paciente evolucionó bien, nosotros la vimos 2 días después, estaba manejada con hidroxicloroquina desde su inicio, con acitromicina, no estaba usando antiviral, la enoxaparina de manera profiláctica, y 48 horas después, o sea, 7 días después de iniciar los síntomas, a pesar de que ella se veía bien o decía que se sentía bastante bien, persistían síntomas de tos, debilidad, tenía hiposmia, y la diarrea que también la llevó, pues persistía, y estaba febril ese día. Aún estaba apneica y saturando bastante bien, sin embargo decidimos agregar la metilprednisolona en ese momento, basado en el timing y en que la evolución pues no estaba siendo del todo adecuada. Sus parámetros laboratorios elevaron discretamente, pero de todas maneras en base pues al comportamiento clínico y al tiempo, pues decidimos agregar la metilprednisolona, y la paciente ahorita mismo está evolucionando bien, ya no tiene fiebre, ha cedido la tos. Lo único que ha quedado es un poco del cuadro de diarrea, que bueno, no es tan frecuente, pero los demás síntomas sí empezó mejoró la hiposmia, y ya se le quitó la tos y la disnea. Esto pues, los 2 últimos hablan algo del timing, en que es importante, que quizás, bueno, obviamente el otro paciente tenía más factores de riesgo, pero de todas maneras, la paciente tenía artritis reumatoide, estaba usando etanercept, y pues está evolucionando adecuadamente. También mencionamos la terapia de remoción de citocina en pacientes graves con falla renal. Como le dije, no tenemos muchos casos, pero se ha hecho aquí, se llevan 4. La parte de plasma convaleciente está ya el protocolo, pasó, digamos, el comité de bioética, se están recibiendo donantes en estos momentos para luego evaluar o cuantificar y ver los anticuerpos neutralizantes para proceder con la terapia de plasma convaleciente, que esperamos que esté disponible pronto. Esto básicamente para que vean cómo se aplanó, digamos, el comportamiento de los casos desde el primer día. Vemos que tenemos una curva que se ha aplanado, como nos mencionó Mauricio, más al principio en la docencia que dio. Sin embargo, es una tendencia que es una meseta prolongada, ¿no? Todavía seguimos con bastantes casos, con algunos picos en sectores específicos y días en que hay más casos reportados, pero estamos, digamos, estancados, por decirlo así, o estamos en una meseta bastante prolongada. Los casos siguen llegando, las defunciones se siguen dando, porque tampoco vamos a decir que los corticoides han reducido la mortalidad, no tenemos datos para decir eso, y lo que estamos sugiriendo, y como decía Mauricio Massa, es dándole aire al sistema, ¿no? Nosotros tratamos de que los pacientes lleguen menos apurensivos, evidentemente tratamos de disminuir la defunción, un porcentaje de 2.77% de letalidad desde incluso antes de las guías anteriores,
de la versión 2, o sea que no ha habido un gran cambio, digamos, en cuanto a la letalidad, pero es significativo que, a pesar de que el número de pacientes hospitalizados, como ven en la curva verde, va subiendo, tomando en cuenta el número de casos por día, uno pensaría pues que los pacientes también, o debería correlacionarse con una subida de los pacientes en cuidado intensivo. Y esto pues no ha ocurrido así. En la flecha aquí vemos en la versión 3, que fue la fecha más o menos el 2-3 de abril, entre el 2 y el 9 de abril, donde más o menos termina digamos, las segundas recomendaciones del corticoide temprano. Luego de eso, unos días después, empieza a estabilizarse la curva de pacientes en cuidados intensivos. Evidentemente, siguen muriendo pacientes, pero pues entran menos y la curva ha empezado a caer. Llegamos a tener 105, me parece, 106 casos pacientes en cuidado intensivo en un momento dado. Ahorita estamos en alrededor de 90, oscilando entre 85 y 90 casos por día. Y pues obviamente pensamos que puede tener una relación. Esto pues ha evitado que se saturen las camas. Teníamos, sin contar el sector privado, 303 camas de intensivos y 93 de cuidados intensivos, con 4.000 en sala. Lo importante de esto es que el porcentaje de ocupación está en 53%, los ventiladores en 33%, o sea que estamos en capacidad, digamos, todavía de manejar un aumento de casos. Esperamos que esto no sea así, ni tampoco es una excusa como para abrir la cuarentena, pero bueno, ha sido nuestra experiencia y creo que de alguna forma pues hemos aprendido de los españoles y de los otros colegas sobre la parte antitrombótica, que es importante, y la parte de los corticoides. La mortalidad se ha mantenido entre 2.7, para terminar. La mortalidad en UCI oscila entre un 30 y 45%, debajo de la media mundial, bastante bajo. En algunos hospitales puede acercarse a 50, pero ninguno pasa de eso. Algo importante que vi, el 82% de las muertes en Panamá son en UCI, o sea que los pacientes tienen acceso a unidades de cuidado intensivo. Esta cifra de mortalidad puede estar un poquito sesgada porque están entrando pacientes octogenarios bastante, con quizás pocas posibilidades de sobrevivir ante un evento como este, pero pues igual ahorita mismo no se está haciendo un triaje, afortunadamente, pues, pero ya se está planeando, pues, porque va a llegar un momento en que quizás sí se nos va a saturar, ¿no? Y esto, pues, el corticoide, aunque como le dije, no disminuye la mortalidad, pues evita el colapso del sistema, el tratamiento antitrombótico, no se han saturado las UCI y optimiza el manejo general. Gracias. Y la clave, pues, el timing, ¿no? Lo que mencionaba, para establecer todas estas terapias. Ok, muchas gracias, Pablo, por tu intervención. Por cuestiones de tiempo, pues también vamos con Manel ahorita. Vamos a hablar un poco sobre la terapia inmunomoduladora. Manel. Bueno, pues muchas gracias, sobre todo por la invitación y a todos los asistentes por estar escuchando este seminario. Como miembro de la Junta de la Sociedad Española de Inmunología, quiero agradecer especialmente la posibilidad de estar con vosotros. Y de hecho lo que os voy a explicar respecto a lo que hemos desarrollado aquí en Barcelona y en general en España es que tenemos evidencias pero ninguna certeza. Y de hecho creo que el resumen de la situación actual es que faltan ensayos clínicos que demuestren claramente cuáles son las mejores estrategias. Diríamos que la urgencia que se ha generado con toda esta pandemia y la necesidad de abordar el número de pacientes ha hecho que se haya desarrollado toda una serie de opciones en las cuales muy pocas demuestran claramente que estemos delante de una opción clara. Aquí tenéis el esquema de la charla que os voy a hablar y vamos a ir ver cada uno de estos puntos a lo largo del tiempo de la misma. Deciros que, como sabéis, básicamente el desarrollo de esta enfermedad tiene diferentes grados de afectación clínica, siendo principalmente un tipo de infección que da cuadros leves, moderados y en un pequeño porcentaje, pero muy significativo porque muchos de ellos pueden acabar con la muerte del paciente. Tenemos casos graves y críticos y sobre todo tenemos un nivel de
cuadros asintomáticos que va variando en función de cómo se valoran estos casos asintomáticos. De hecho, el hecho que hayan estos casos asintomáticos leves y moderados, que serían el paradigma de situación clínica en la mayoría de infecciones virales, nos están indicando que tenemos un sistema inmune que es protector, que evita que delante de un patógeno se desarrolle una enfermedad que lleve a una mala evolución del cuadro clínico. Y concretamente, cuando nos preocupamos es porque hay una hiperfunción del sistema inmunitario que deja de actuar como protector y pasa a hacer un proceso inflamatorio que es el que compromete al paciente. Habéis visto esta gráfica y en esta gráfica, aparte de los síntomas y signos clínicos, creo que es importante tener presente que lo que queda claro es que, tal como explicaba el doctor Barrera, el problema es dónde tenemos que actuar. Si tenemos que mejorar la respuesta protectora del sistema inmunitario, tenemos que disminuir, que sería la etapa verde, o tenemos que disminuir el proceso hiperinflamatorio. Y donde actuamos, estaremos actuando de dos maneras contrapuestas, con lo cual si hacemos una hiperfunción del sistema inmunitario, podremos ayudar de alguna manera en desarrollar los efectos de hiperinflamación. Y al revés, si conseguimos suprimir la respuesta inmunitaria, que es fundamental cuando ya no hay otro remedio porque el paciente ha evolucionado de manera no deseada, tendremos que tener presente que estaremos sosteniendo la respuesta viral y el incremento de esta respuesta. Sería ideal poder actuar justo en este punto donde ya no hay respuesta viral y solo queda respuesta inflamatoria, pero eso no es tan sencillo. En general, cuando conseguimos incrementar o disminuir, mejor dicho, la respuesta inflamatoria con estas aportaciones, acabamos teniendo un incremento de la respuesta o de la fase viral de expansión. El problema es que desde etapas iniciales donde se puede llegar a controlar gracias a los interferones de tipo 1 y por eso se ha planteado su uso como tratamiento, a pesar de que luego pues, ha quedado complicado su función, porque también no solo son antivirales, sino que también incrementan la inflamación de la inmunidad innata y luego tenemos esta última fase de hiperinflamación sobre la que debemos actuar. De hecho, hay dos aspectos pues, que tenemos que plantear. Uno, cuál es esta clínica que se genera en la primoinfección con la patogenia del COVID y luego no podemos olvidar que el sistema inmunitario será nuestro aliado si queremos que estos cuadros clínicos que se han generado o que los provocamos a través de la vacunación acaben siendo protectores. Es nuestra inmunidad de futuro, la única opción que tenemos realmente para acabar con esta pandemia. Yo creo que este concepto también es muy importante tenerlo presente. Voy a hablar un poco de la patogenia, remarcar que en esta patogenia intervienen componentes de la inmunidad innata y componentes de la inmunidad adaptativa y cada uno de ellos juega su papel en intentar controlar esta infección viral, con ciclos de incremento de función y de hecho el elemento más importante para eliminar el virus será la función citotóxica de los linfocitos, como ha explicado el doctor Arévalo en la primera presentación. Y el problema es que cuando la hiperfunción nos llega se genera la tormenta de citocinas y entendemos esta tormenta como un conjunto de elementos que a la vez colaboran para generar. No solo es la lluvia, no solo es el viento, no solo son los truenos y relámpagos, sino que es todo el conjunto que puede generar las inundaciones que nos genera el problema. Y lo que sabemos de cómo controlar las tormentas es poco, porque tenemos poca capacidad de actuar sobre la naturaleza. Pero cualquiera de los elementos que se puedan llegar a controlar puede acabar con los efectos no deseados de la tormenta. Y esto es lo que hay que intentar buscar. Si conseguimos en esta situación controlar cualquiera de los elementos, ya no tendremos una tormenta que nos genere la inundación y el fallecimiento de todos los habitantes de la zona. Y por eso, si nos centramos en esta situación, los tratamientos que nos tendremos que enfocar serán aquellos que puedan ser inhibidores del sistema inmunitario. Y como inhibidores, pues tenemos un montón de situaciones. Los corticoides y la inmunoglobulina son dos opciones de actuación generales, que actúan a través de diferentes opciones, generando con los corticoides dosis altas
o bolus o incluso inhalados en diferentes etapas. Los inhalados normalmente se generan o se pueden utilizar más tempranamente y siendo los corticoides en dosis más altas. Los resultados de estos tratamientos genéricos, igual que el de las inmunoglobulinas, son discutidos y discutibles. Cada uno tiene datos al respecto. No existe un ensayo bien diseñado que nos permita garantizar que uno o el otro serán efectivos y serán positivos para conseguir el tratamiento. Hay que tener presente que gracias a que la función de los corticoides es bastante más rápida, la opción de corticoides en el último momento, como mínimo, ayudará a tener elementos de mejora disforia del paciente en situación pues muy crítica. En cualquier caso, si lo que queremos es que no se llegue a esto, es difícil evitar que la respuesta viral tire adelante con cualquiera de los dos aspectos. En cuanto a la opción de inhibidores más selectivos, como los inhibidores de IL-6 y L2, hay que entender qué es lo que estamos haciendo con esto. Los anticitocínicos actuarán o se iniciarán en aquellos momentos donde las citocinas estén generando la inflamación más importante sistémica. Y este cuadro nos viene a recordar que obviamente tenemos interferón tipo 1 aquí y que de hecho interferón tipo 1 lo pueden producir las propias células epiteliales que han sido infectadas, de hecho lo harán, y que si lo añadimos podremos mejorar el efecto antiviral, pero estaremos gestionando todo un conjunto de señales más inflamatorias asociados. Y por eso en estos momentos la utilización de interferón tipo 1, como todos los tratamientos, es discutible, pero quizás es uno de los más dejado de lado como opción, tanto el alfa-2b o como el beta. Las citocinas que tienen papeles más importantes, tenemos dos niveles, dos etapas diferentes. Las interleuquinas 1, tanto alfa como beta, que el alfa principalmente vendrá de las células epiteliales y los beta vendrán de las células inmunitarias innatas, son fundamentales. Pero IL-6 también es muy importante, interferón gamma, y aparecen otras citocinas que de hecho tienen efecto quimiotáctico, que son quimiocinas que juegan un papel también muy importante. Remarco aquí la aparición de IL-1RA, que no es propiamente un elemento inflamatorio, pero que se sintetiza o se controla a la vez de la producción de interleuquina 1 alfa y beta y genera la capacidad de bloquearlo. Y en este esquema, que es muy básico de cómo entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa se genera un bucle de amplificación continua con una serie de citocinas que acaban generando al final una amplificación mantenida, una retroalimentación mantenida, lo utilizo o lo planteo aquí porque cualquiera de los elementos que rompa este círculo vicioso puede ayudar a finalizar el proceso. Y por eso los bloqueantes de cualquiera de estos elementos es importante, incluso teniendo presente que existen otras citocinas que vendrán producidas y que no entrarán directamente en el ciclo, pero que acabarán repercutiendo en este ciclo inflamatorio de hiperinflamación que llamamos tormenta citocina. Desde aquí la IL-6 o aquí también la IL-6 y otros elementos que acaban generando este proceso. Teniendo en cuenta que las citocinas de hecho son el sistema de la inmunidad innata y regulan tanto el sistema adaptativo como el sistema innato, es muy importante tener en mente que tienen un papel muy importante en la potenciación del sistema innato a través del sistema adaptativo. Ese interferón gamma genera un círculo muy central que determina que haya un proceso citotóxico asociado al propio interferón gamma y a la función TH1 correspondiente o TH6 para generación de anticuerpos, pero que eso a la vez está potenciando la función de la inmunidad adaptativa. En este trabajo relativamente reciente, donde se analizan los RNAs de diferentes pacientes, se destaca la presencia de todo un conjunto de citocinas claramente relacionados con los cuadros más importantes o más desarrollados, desde la vía de IL-1, como podéis ver a la parte de arriba, o IP10 puesto aquí, que es el CXCL10, que también está incrementado claramente en los pacientes infectados por SARS-CoV-2. Remarcar la discriminación o la demostración de una otra quimiocina, CXCL17, más asociada a efectos tumorales, pero que aquí también aparece claramente en los pacientes infectados y que puede ser otra de las opciones. Otro artículo un poco anterior a este
demostraba la presencia de diferentes citocinas. Aquí tenéis IL-1RA, que de hecho es la mejor marcador de la producción de IL-1 beta, interferón gamma, MCP3 y IP10 más IL6, y IL6 más IL10 como elementos relacionados. Pero cuando intentábamos ver si había alguna de estas citocinas, o cuando este grupo intentaba ver si había alguna de estas citocinas que nos permitiría analizar inicialmente los procesos que iban a estar marcados por los cuadros más severos, aparecían básicamente IP10, MCP3 y interleuquina 1RA, con lo cual tendríamos por un lado una función muy importante de interferón gamma. IP10 es inducida principalmente por interferón gamma, y un papel importante de interleuquina 1, de la vía de interleuquina 1. Por tanto, tenemos estas dos targets principales que son opciones para romper ese círculo vicioso de tratamientos, y aquí aparecen los tratamientos de la vía IL-1, utilizando IL-1RA, que compite con IL-1 alfa y beta, eliminando su función inflamatoria de activación, y cuando se una la IL-1, el antagonista del receptor de la IL-1 y IL-1RA, se libera o se bloquea la función necesaria de estas citocinas. Esta molécula IL-1RA funciona a nivel de producto recombinante bajo el término de producto que conocemos como anakinra. Y por eso la anakinra es una de las opciones para romper este círculo de amplificación continua. Y existen diferentes opciones de bloqueantes de IL-1, pero IL-1RA con formato de anakinra es quizás la mejor opción porque es capaz de bloquear tanto interleuquina 1 beta como interleuquina 1 alfa. Además tiene una bioactividad y un espectro de seguridad muy amplio. Esto ha hecho que a fecha reciente en España se haya aprobado este ensayo clínico, que esperamos poder confirmar el papel de la anakinra como elemento útil para poder demostrar el tratamiento en estos pacientes con COP2. En cuanto a tocilizumab o bloqueantes de la IL-6 de manera más genérica, tenemos diferentes opciones. Bloqueantes directamente de la IL-6 como el cetuximab, o bloqueantes del receptor, no solo tocilizumab, sino también sarilumab. Todos estos bloqueantes nos permiten eliminar el efecto que tiene directamente la interleuquina 6 en la señalización correspondiente, y han demostrado claramente cierta efectividad, aunque volvemos a no tener un ensayo clínico fehaciente que nos demuestre claramente que no hay duda de su utilidad en el control de estas situaciones. Lo que sí que creo interesante remarcar es este trabajo realizado por la doctora del grupo de Ramón y Cajal, presentado por la doctora Villar en un webinar de la Sociedad Española de Inmunología, donde claramente demostraba que los pacientes que utilizaban corticoides junto al tocilizumab no tenían una buena opción, y en cambio cuando no se utilizaba los corticoides conseguíamos mejor tratamiento de estos pacientes. Hay todo un conjunto de opciones de inmunomoduladores generales, potenciadores, como decía, interferón tipo 1, que ya hemos visto que no es una buena opción. La transferencia pasiva de anticuerpos es otra de las opciones. Posibilidades de incluso transferir linfocitos T específicos anti-SARS-CoV-2. Todo esto debería tener, como decía el doctor Barrera, su ventana terapéutica y su opción para eliminar o ser utilizados para eliminar el virus. Pero el problema es que cuando nos preocupamos por esta infección es porque hay hiperfunción, y aquí es donde los inmunosupresores pueden tener opción, como os decíamos, inmunosupresores más específicos, pero también general, en todo un conjunto de opciones que pueden actuar y que se han demostrado opciones de tratamiento, pero quiero remarcarlos la posibilidad de actuar a la señalización de las citocinas. Si las citocinas pueden ser buenas targets, inhibidores de la señalización JAK-STAT, que es el conjunto de quinasas más factores que se fosforilan y transcriben para generar la respuesta, tienen en la opción de bloqueantes, sobre todo de JAK1 y JAK2, opciones para conseguir bloquear tanto la función de interleuquina 6 como la de los propios interferones como
otras citocinas implicadas. Aquí tenéis opciones distintas y todas ellas deberían demostrar en su momento si son útiles. Pero de nuevo, como tratamientos genéricos, tenemos que tener presente la posibilidad de bloquear el sistema inmunitario y encontrarnos con un efecto claramente contraproducente en el crecimiento del virus. En cualquiera de estas dos fases, en este esquema que se repite de manera continua, tenemos opciones de mejorar o complicar la siguiente fase. El último de los componentes a hablar es la posibilidad de generar protección o valorar si se ha generado esta protección. En estos momentos, la protección se consigue básicamente a través de analizar la presencia de inmunidad. Y la vía más sencilla para analizar esta presencia de inmunidad y conseguir lo que buscamos, que es identificar los individuos inmunizados o susceptibles para ver si nos consiguen esta protección que conocemos como inmunidad de rebaño, que nos garantizaría de alguna manera la protección a toda la comunidad, pues también nos permite plantear la posibilidad de disponer, como se comentaba, de anticuerpos neutralizantes contra el virus que puedan ser utilizados en inmunoterapia pasiva. Y obviamente será muy importante para evaluar la vacuna correspondiente. Son relevantes todos estos aspectos para el control de la pandemia, la estrategia del desescalado, el control de los repuntes de la epidemia y sobre todo, si llegamos a tener una vacuna, que espero que sí, ver cómo se evoluciona. Quiero remarcar que cuando analizamos en diferentes casos, no todos se comportan igual, las curvas de presencia de anticuerpos contra el virus, tanto IgM como IgG, pueden aparecer más o menos tardías en el proceso de la infección, pero en algunos casos vemos grandes cantidades de anticuerpos que corresponden principalmente a IgA. Y en eso es importante tener presente que en muchos de los casos asintomáticos o leves, la afectación es prácticamente solo de mucosas y es allí donde se generará la respuesta de IgA, por lo cual quizás analizar solo la presencia de IgG o de IgM puede no ser suficiente para valorar esta inmunidad. El papel de los anticuerpos neutralizantes es claro, será positivo para conseguir todo esto, pero tenemos otros dos papeles de estos anticuerpos que pueden ser negativos, es generando hiperinflamación o incluso induciendo la posibilidad de mayores infecciones. En estos momentos, junto al diagnóstico de la infección, basado básicamente por la RT-PCR, si queremos hacer un diagnóstico indirecto, pero sobre todo, si queremos valorar la inmunización, tenemos dos grupos de técnicas distintas que necesitan analizar la presencia no solo de anticuerpos IgG, IgM, sino también de IgA. Son mucho más robustas las técnicas de ELISA, pero en general se pueden utilizar como test rápidos estas inmunocromatografías laterales y aquí tenéis diferentes opciones de detección comercial. Hay muchísimas más y hay incluso una página web donde se pueden analizar y en conjunto, tanto estos test de detección como incluso los propios tratamientos han encontrado un enemigo asociado que podíamos no tener presente, que era el hecho de que esta infección es tan masiva que se ha producido un desabastecimiento fundamental en la obtención de estos productos de diagnóstico y productos también de terapia. Cuando hablábamos de todos los anticuerpos anti-IL6, no es porque hemos querido jugar a cualquier opción que queríamos, si primero tocilizumab y después rituximab, sino que lo que hemos hecho es básicamente viendo que había una respuesta con tocilizumab y cuando no teníamos tocilizumab, buscar los otros biológicos bloqueantes. Pues lo mismo ha ocurrido con los kits diagnósticos. El desabastecimiento nos ha llevado a que incluso hemos tenido que desarrollar ensayos caseros que hemos tenido que validar internamente, pero que no tienen los marchamos de validación general. Por último, no quiero olvidar que en algunos casos, como ocurre en muchas infecciones, la respuesta de anticuerpos no será suficientemente informativa. Los anticuerpos tienen su ciclo y muchas veces es difícil determinarlo, pero será importante tener la desarrollo o de una evaluación de la respuesta por linfocitos a través de técnicas como el ELISpot o diferentes siglas o técnicas de activación. Las vacunas llegarán. Yo creo que nunca en la historia de ninguna pandemia o ningún tipo de infección se hayan desarrollado tantas opciones en tan poco tiempo. Existen más de 90 vacunas
según este trabajo presentado recientemente en Nature, por diferentes grupos, y hay 6 ya en estos momentos que están siendo ya inyectadas en voluntarios en fase 1. Esto en la historia de la gestación de ningún tipo de producto terapéutico se había hecho de una manera tan rápida y de manera tan clara. Y con esto acabo. Muchas gracias y quedo pendiente de vuestras preguntas. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación. Muchas gracias a los 3, de hecho, muy didáctico la presentación de ustedes. Creo que por cuestiones de tiempo voy a hacer las preguntas. Voy a comenzar con Manel y después nos quedamos con Eduardo y con Paulo. Yo me disculpo por los problemas de tiempo. No hay problema, Manel, es comprensible. Manel, un par de preguntas que se hicieron. Plasma convalescente, ¿cuál es la experiencia y cómo suplir la demanda a medida que se van aumentando los casos en estos pacientes, en esta enfermedad? Es un problema más técnico y demostrar la efectividad. En estos momentos los plasmas de convalescencia nos dan para poder tratar hasta 3 personas. Un solo plasma, con lo cual 3 o incluso más, con lo cual es una opción posible, sobre todo en situaciones que deberíamos considerar negativas, pero que se vuelven positivas en nuestro medio, donde hemos tenido una pandemia extraordinaria con miles de personas infectadas, con lo cual en estos momentos hay también miles de personas con anticuerpos. En lugares donde hay menos pandemia, entiendo que deberá aparecer una cosa que cada vez ha sido poco frecuente, que es la solidaridad entre los países. Entiendo que deberán buscarse vías, si realmente se demuestran efectivos, para gestionar estos envíos, que al final son bolsas concentradas donde están congeladas y se pueden utilizar de una manera relativamente sencilla. Gracias. Otra pregunta, una duda que quedó sobre el estudio que se está haciendo en Madrid, es si el efecto, ¿qué es, cómo podría decir, el uso de tocilizumab con esteroides? ¿Qué es más efectivo? ¿Uso a alta dosis de esteroides o baja dosis? Por lo que demuestra el grupo de Ramón y Cajal, parecería que es mejor evitar el corticoides con el tocilizumab, sobre todo en los casos más severos. Lo que sí que es cierto es que cuando la situación se descontrola, y prácticamente en un 20 o un 30% de los casos se puede generar este descontrol, tiene un efecto para bloquear la disforia del paciente, lo cual tampoco es secundario. Pero los datos del grupo de Ramón y Cajal apuntan a que sería mejor evitar esta combinación en el tratamiento. De hecho, conceptualmente hemos empezado con el tocilizumab. Yo, de hecho, mi área de interés es básicamente el CAR T-cell. Tenemos un grupo de tratamiento con CAR T-cells y he llegado al COVID por el conocimiento que teníamos de la tormenta de citocinas de los CAR T-cells, y se ha tratado con lo mismo, con tocilizumab, que es la vía de tratar, pero esto es muy distinto, porque aquí no solo es IL-6, hay muchas otras citocinas y conceptualmente dentro de este ciclo he intentado marcarlo, igual no he sabido remarcarlo suficientemente, juega un papel mucho más inicial la IL-1. Y por eso creemos que el bloqueo de IL-1 con un fármaco tan seguro como la anakinra puede ser mejor opción que el propio tocilizumab en romper este círculo vicioso que es la tormenta de citocinas. Pero por el momento combinar con corticoides en los datos, como vimos Ramón y Cajal, no sería muy recomendable. Ok, gracias. Preguntan sobre experiencia de uso de, por ejemplo, ivermectina, colchicina, AINES. Son opciones de reducir la activación en general de la respuesta innata, y el problema es que la ventaja es que de manera general la mayoría de pacientes no necesitan nada para hacer nada. Entonces, utilizar todos estos fármacos cuando las cosas van mal igual no son las mejores opciones, porque hay otras opciones como bloqueantes directos, cuando el cuadro clínico es claro, que pueden romper el proceso. Entonces, son situaciones intermedias que pueden mejorar, pero no son claras en cuanto a opciones terapéuticas fisiopatogénicamente. Solo ensayos clínicos, que no los hacemos, que vuelvo a repetir, la inmediatez y la urgencia nos ha obligado a utilizar
Todos estos fármacos, sin demostrar su eficacia, es lo único que nos dará la respuesta última en estas opciones. Hace una pregunta siempre sobre la parte de plasma convaleciente o convaleciente. ¿Cuándo sería el mejor momento de utilizarlo en estos pacientes? Pues en este caso sería lo más temprano posible, pero lo más temprano posible muchas veces significa que no haya aún la seguridad de una mala evolución, porque vuelvo a repetir, en la mayoría de los casos el propio sistema es suficiente para controlar. Entonces, supongo que aquellos cuadros que ahora ya toda la gente que maneja a estos pacientes los puede ver que evolucionarán pues, a través de placas y todo esto de manera negativa, es el momento para tratar con todos cualquier opción inmunosupresora y concretamente el plasma inmunopotenciadora, mejor dicho, perdón, y concretamente el plasma de este tipo es el que ayuda a mejorar o evitar la transmisión del virus. Ok, perfecto. Veamos. De ahí vienen otras preguntas para Eduardo, una de las que ha tenido más, podemos decir, mayor votos. Indican ¿Puedo sobre... desconectarme, perdón? Sí, Manuel, Sí, sí, lo siento categoría, sí, no hay muchísimo. problema. Muchas Muchas gracias gracias a todos. por tu participación, Manuel. Hasta luego. Gracias. Nos quedamos con preguntas para Eduardo y Paulo. Eduardo, preguntan sobre la inmunidad permanente posterior a la infección por SARS-CoV-2. Si hay asociación, por ejemplo, de respuesta cruzada protectora, si previamente habían tenido el SARS-CoV, y ahorita con SARS-CoV-2 se puede dar un poco o con otros coronavirus probablemente una protección cruzada, y si se sabe un poco sobre inmunidad permanente. Ok, por el momento como prácticamente la pandemia lleva más o menos 3-4 meses, es muy pronto para saber exactamente cómo va a ser esa protección, pero pues se presume que una vez que se da la infección, como es un virus ARN y que no se integra al ADN del hospedero, todas las células de memoria de T, sea helper o citotóxicas y los linfocitos B y las células plasmáticas que queden, conferirán cierta protección. Recordemos que esta protección no es que se nos forma una burbuja externa y que no vamos a estar expuestos al virus. El virus probablemente, como estará circulando por bastante tiempo, incluso aquellos que ya se hayan superado la enfermedad se volverán a exponer al virus, lo seguirán adquiriendo, pero esas segundas exposiciones harán, ya no será tan desarmado como cuando uno está sin un conocimiento, sin una exposición previa. Las segundas exposiciones lo que van a hacer es comenzar a reforzar un poco más ese sistema inmunitario. Las clonas que han quedado en las células de memoria hacen una expansión mucho más rápida que cuando es la primoinfección, y por lo tanto cada nueva exposición va a reforzar ese sistema inmunitario. Con respecto a lo del SARS-CoV, dado que la proteína es estructuralmente muy parecida, aquellas personas que padecieron de SARS-CoV probablemente sí puedan tener cierta reactividad cruzada con SARS-CoV-2. Y eso pudiese conferirle cierta protección. Obviamente, como cualquier otra infección, a medida que va pasando el tiempo, puede ir disminuyendo la cantidad de anticuerpos neutralizantes que estén presentes, pero nunca va a ser como una primoinfección, ¿verdad? Siempre va a tener una respuesta mucho más rápida. No sé si había algo más. Gracias. También te hacen una pregunta sobre la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2. ¿Qué tipo de paciente o factores hacen que se pueda expresar más la enzima convertidora de angiotensina 2? ¿Será la misma expresión, por ejemplo, esta enzima convertidora de angiotensina 2, la misma para pacientes alérgicos frente a no alérgicos? ¿Qué nos puedes comentar?
el papel fundamental es contrarregular la angiotensina 2. Y eso, pues, obviamente donde esté una mayor participación de enzima convertidora de angiotensina, tendrá que haber una mayor expresión de enzima convertidora de angiotensina 2 que la contrarregule, y eso ocurre en gran medida en el lecho vascular pulmonar. Las funciones que esta enzima pueda tener en las mucosas podrán estar relacionadas con otras situaciones que tal vez no necesariamente se modifiquen en personas alérgicas, etc. La mayor importancia radica en el endotelio, y por eso aquellas enfermedades que involucran un daño endotelial o una activación o preactivación endotelial son las que van a tener una mayor o menor expresión de ACE2. En tal sentido, las personas hipertensas, las personas con aterosclerosis, los diabéticos, las personas con obesidad, el común denominador es la aterosclerosis. La aterosclerosis conlleva a una activación endotelial, hay una mayor resistencia vascular periférica y por lo tanto un aumento del eje de renina-angiotensina-aldosterona. Y en teoría, pues para contrarregular eso tendría que haber un poco más de expresión de ACE2. Eso conferiría probablemente una posibilidad para que el virus pueda ingresar más fácilmente en esas células que tienen mayor expresión de ACE2. De ahí viene un poco la controversia acerca del uso de los medicamentos antihipertensivos como los IECA y los ARA2, que pues se ha postulado que podría ser más o menos como un arma de doble filo en el sentido de que al disminuir la angiotensina, la función de la angiotensina 2, pudiese de cierta forma aumentar la expresión de ACE2. Sin embargo, como vimos en la fisiopatología, una vez que la enfermedad se expresa, llega el virus, da el daño citopático, disminuye la expresión de ACE2. En ese punto que ya hay una disminución de ACE2, predomina la angiotensina 2 y favorece los cambios inflamatorios, fibróticos, de extravasación, etc. Y por lo tanto, en ese momento, el uso del medicamento sí puede ayudar a disminuir esa regulación negativa de la angiotensina 2. Y de ahí vienen las recomendaciones porque los pacientes que están consumiendo estos medicamentos no los abandonen. Ok, Paula tenía un problema ahorita de conexión. Mientras tanto, hay una pregunta que ha rondado desde hace semanas aquí en El Salvador. Uso de ibuprofeno en los pacientes con COVID-19. Obviamente es un poco difícil hablar de todos los mediadores inflamatorios que están involucrados en esta lesión, pues obviamente también todos los derivados del ácido araquidónico, estamos hablando de prostaglandinas, tromboxanos, estamos dejando también de lado la línea de bradicininas, etc. Todo esto, incluyendo el sistema de coagulación, son mecanismos que actúan en bloque. Entonces, los mediadores inflamatorios están ahí presentes y estos medicamentos pueden crear cierto desbalance entre prostaglandinas y leucotrienos que a la larga pudiesen no ser de mucho beneficio y favorecer de cierta medida el daño. De ahí es que quizás la recomendación general es que si se puede usar mejor paracetamol, acetaminofén, que es la misma molécula, que sería preferible sobre el uso de AINES. Tal vez no es que haga un desequilibrio tremendo acerca de la evolución de la enfermedad, pero es lo que se recomienda. Okay. Paulo, aquí hay varias preguntas realmente. ¿Han tenido ustedes, son experiencias, como tú dices, experiencias, cuál ha sido la experiencia con embarazadas? Embarazadas con COVID-19. Ya respondí en el general. Sí, tenemos pacientes embarazadas. De hecho, las guías también incluyen el manejo de embarazadas. Pero yo personalmente no he tenido experiencia. Ok. Otra de las preguntas que hacen es la evolución de pacientes que ya venían
o, por ejemplo, pacientes que tengan alguna enfermedad autoinmune y que ya están bajo tratamientos inmunoreguladores. ¿Qué experiencia has podido observar? Sí, en pacientes con enfermedad autoinmune, sí son pacientes que en algún momento han evolucionado dependiendo del antiinflamatorio, el medicamento inmunomodulador que usen para su enfermedad como factor de riesgo, ¿no? La otra pregunta era la de anticoagulantes como warfarina. No tengo una casuística tan alta como warfarina, digamos, sí evaluamos o monitorizamos la parte de anticoagulación con el antivieja, o sea, lo hacemos, digamos, monitorizando los niveles, así que igual, si el paciente está anticoagulado previamente como factor protector, no podríamos decirlo. Ok. Preguntas, yo sé que ya has contestado un par ahí, pero también es importante ver esto. ¿Qué criterios han ocupado ustedes para el uso de corticoides sistémicos? Ok, sí, ahí vi una que nos preguntaron también que si oral se daba temprano. Bueno, lo que manejamos corticoides sistémicos intravenosos en pacientes hospitalizados. Una cosa importante que tenemos que quizás tenía que ampliar, aparte de la charla, es que tenemos más de 1.500 personas en hotel, cosa que ha bajado la carga de las salas, ¿no? No ha sido perfecto, pero esto lo ha descongestionado bastante los hospitales y lo que decimos es que el paciente, si el paciente tiene 5 a 7 días sobre todo y persiste con síntomas y factores, digamos, o laboratorios que orienten a que no está evolucionando bien, se indiquen los corticoides según el inicio de síntomas, no según el ingreso a sala, ¿no? Porque también hubo una confusión o la gente entendía que, bueno, si ingresaba, esperaba 5 o 7 días y es prácticamente el inicio de síntomas, hasta tratar de captarlos temprano. Parte de eso el hotel ha ayudado porque alejamos al paciente o aislamos al paciente y se está monitorizando y si no evoluciona bien, pues el paciente es pasado, si se inicia el tratamiento es pasado al hospital, ¿no? Y también los pacientes que van saliendo del hospital, que ya tienen una PCR negativa, le falta otra, o todavía están positivos, pero clínicamente están mejor, también se mandan a hotel. Eh, sigo contigo, Eduardo. Okay. Veamos, otras preguntas. ¿Habrá diferencia, tú crees que habrá diferencia, por ejemplo, entre la probabilidad ¿Ya estás conectado, Pablo? Sí, Sí, soy. perdón, es que ok, te sacó un rato ahí Sí, eh, pregunta ahí que hacen sobre uso de protectores gástricos ahorita y probióticos. ¿Han tenido experiencia ustedes? nosotros no hemos estado usando rutinariamente, no. Ahí ve una pregunta sobre también en personal de salud. ¿Se ha propuesto o se está planeando, pues quizás, utilizar profilácticamente hidroxicloroquina en el personal de salud y similar a lo que están haciendo o van a hacer en Barcelona? Pero con protectores gástricos de rutina, no. Ok, Vitamina C, sí, no en dosis altas, pero sí lo tenemos en las guías. ok. Y también hacen pregunta, y eso creo que también cuando ahorita que se tienen activados todos estos protocolos y vemos los protocolos, como ustedes lo han hecho, pues siempre hay debido a la urgencia, se han unido bastantes medicamentos a utilización al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo podemos valorar? Y aquí hacían una pregunta directa con inmunoglobulina endovenosa. ¿Cómo poder valorar que fue efectivo un tratamiento cuando se está ocupando, por decirlo así, un solo combo de medicamentos? ¿Cómo Claro, poder claro. evaluar? Seguro, ese es el dilema que tenemos, que no tenemos evidencia realmente de si es qué es lo que está funcionando, si es que no estamos saturando el sistema, si es que estamos esperando intubarlos más tarde, dándole chance con la pronación y medidas de oxígeno de alto flujo, si es el anticoagulante también.
evidentemente es anecdótico. Lo que sí es que sí hay estudios, ya hay creo que 3 estudios para gamaglobulina y 7 u 8 de corticoides, incluyendo la dexametasona, que teóricamente sería mejor que la metilprednisolona, pero habrá que esperar los estudios, digamos. Mientras, como mencionaba, nosotros no lo estamos dando pensando que nos están curando los pacientes. Yo pienso que nos está dando tiempo de desahogar y evitar, digamos, quizás que lleguen todos los pacientes graves a intensivo, ¿no? Voy a continuar con la pregunta que te iba a hacer, Eduardo. La parte de asma, cuando vemos las diferencias entre asma alérgico y no alérgico, ¿qué susceptibilidad puede haber entre ambos casos? ¿Habrá uno más susceptible que otro? ¿Habrá uno con mayor riesgo de complicaciones que el otro? Bueno, para ambos sería la pregunta. Bueno, lo que pienso es que en los pacientes con asma de origen alérgico, la clave va a ser mantener controlada la enfermedad, pues obviamente cuando ocurre una infección del sistema respiratorio, hay un aumento del daño epitelial y sobre todo pues si estas partículas virales alcanzaron tempranamente el alvéolo, pues también va a haber una disminución del intercambio gaseoso y si tenemos una respuesta hiperinflamatoria a nivel bronquial, pues más fácilmente puede descompensarse un paciente asmático como ocurre en cualquier infección respiratoria aguda, de manera que es clave mantener el tratamiento, principalmente el uso de esteroides inhalados, pues si ya está en ese tratamiento, controlar la inflamación a nivel de la vía aérea superior. Recordemos que las barreras es la primera línea de defensa ante las infecciones virales y si tenemos un daño en las barreras, como puede ocurrir en pacientes que no están siendo adecuadamente tratados de rinitis alérgica y de asma, esto va a propiciar a que haya un daño de los epitelios y que pueda tener un mayor acceso o un acceso más rápido a endotelio el virus y por lo tanto pueda tener repercusiones sistémicas más importantes. Respecto a los tipos o los fenotipos o endotipos asmáticos, pues sabemos que hay algunos que son más, tienen una respuesta inflamatoria diferente a aquellos que son puramente alérgicos. Hay una mayor expresión de TNF, un mayor reclutamiento de neutrófilos y eso lo vemos generalmente en obesos y por lo tanto son personas que de por sí pues ya tienen un ambiente inflamatorio alto, endotelial y a nivel inflamatorio también de la vía aérea superior. El cigarrillo puede predisponer también a que los macrófagos alveolares estén ya preactivados. Una falta de control de ese ambiente inflamatorio puede también propiciar a que esas células estén preactivadas. Si están preactivadas, pues habrá una mayor secreción de citocinas a medida que comience a deteriorarse el ambiente celular y esa activación hace que prontamente haya un reclutamiento de células mayor al área donde se está dando la inflamación y una mayor producción de citocinas, lo que haría que probablemente la enfermedad se manifestara de forma desfavorable. Entonces, en resumen, a cualquier asmático lo mejor es que esté bien controlado con su tratamiento adecuado, independientemente del endotipo o fenotipo que tenga la persona, porque eso va a ayudar a que tenga menores complicaciones. Ok, gracias. Realmente que ese tema, sí, hablamos eso en el grupo que tenemos de la Federación del Estudio, un estudio reciente y que, bueno, que indica que hay varias cosas, ¿no? Uno lo que se preguntaba era si el fenotipo alérgico o el paciente alérgico asmático tenía algún tipo de protección. Por lo menos parece que no es un factor de riesgo. Y bueno, los estudios ayer que decían que hay retrorregulación de los receptores AC2 en algunos pacientes, en los pacientes asmáticos alérgicos, específicamente alérgicos. También hay estudios que hablan de que, como en el crucero, en el Diamond Princess, creo que usaron ciclesonida nasal y han demostrado que la ciclesonida podría reducir
también la adhesión del virus al receptor AC2. Así que pues hay diferentes, digamos, teorías de por qué quizás no son tan afectados los asmáticos. No digo que sean protegidos, pero quizás no es un factor de riesgo, digamos, aunque tienen enfermedades respiratorias y quizás sí, por el tratamiento que usan y el fenotipo quizás que tengan va a influir. El perfil de citocinas, que es un ambiente, digamos, entre comillas, que puede retroregular un poquito ese perfil hiperinflamatorio, así que quizás por ahí en algunos de esos aspectos, o sumando esos aspectos, pues tienen beneficio. O Pablo, cierta protección. ok, gracias, Pablo. Te tengo otra pregunta. ¿Qué frecuencia de presentaciones clínicas extrapulmonares han tenido ustedes? Me refiero a otro tipo, por ejemplo, se han reportado casos de enfermedad de Kawasaki, se han presentado casos de encefalitis, miocarditis directas y no necesariamente con patología respiratoria o enfermedad respiratoria. ¿Qué frecuencia han tenido de estos? Ok, sí, no son tan frecuentes, pero sí se han presentado. Ha habido 2 pacientes que han tenido Guillain-Barré asociado al COVID. Kawasaki no he escuchado. Sí hemos tenido pacientes con urticaria de presentación aguda, también con otros síntomas, obviamente, no exclusivamente urticaria y que diagnostique COVID, pero sí una urticaria franca en un paciente que eventualmente tenía otros síntomas y quedó, todavía está en cuidados intensivos. Lesiones de piel, hemos visto diferentes tipos de presentación, no tanto de urticaria, sino las lesiones típicas de los dedos, dedos COVID y algunas pápulas también que son muy pruriginosas en urticaria como tipo vasculítica, ¿no? que les da a los pacientes. Carditis que mencionaste, miocardiopatía, sí, inicialmente creo que fue más prevalente. Y bueno, ahí tenemos que ver si tiene algo que ver la parte de la microtrombosis que podría darse y que quizás antes no estábamos usando anticoagulantes de manera tan rutinaria, pero probablemente, digo, es una percepción, quizás ha disminuido, pero inicialmente sí teníamos muchos pacientes con miocardiopatía asociada también, y pocos síntomas o no tantos síntomas respiratorios. Okay. Un espacio para 2 preguntas más. Por favor, Mauricio, y así para concluir, por favor. Ok, gracias, Mauricio. Hay preguntas sobre, por ejemplo, uso de pruebas, ¿verdad? Se sabe que se está utilizando y se debe seguir utilizando ahorita la PCR en tiempo real para hacer diagnóstico ahorita en los pacientes con COVID-19, pero también tenemos pues las pruebas de seroconversión, o sea, tenemos las pruebas que miden anticuerpos, IgM, IgG. Se habla de que en ciertos estudios se ha hecho reporte que habían tenido una enfermedad y posteriormente pues salieron negativos en la PCR en tiempo real y después vuelven a salir positivos con una PCR en tiempo real. ¿Alguna explicación? El mejor momento o el timing de hacer las pruebas para medición de anticuerpos o también para medición del antígeno, que en este caso sería el SARS-CoV-2? ¿A mí? Cualquiera de los dos, estamos abiertos ahorita. Sí, bueno, este es un tema para un webinar completo. Tú sabes que yo creo que más que la fisiopatología es mi tema de las últimas 2 semanas. Es un tema preocupante para mí en general porque son pruebas las serológicas, sobre todo las rápidas, que van a ser muy diseminadas, digamos, son baratas, pero pienso que tienen su cabida, no son excluyentes. Ahorita mismo no había, pues hasta hace poco, ni una prueba, digamos, como gold standard para comparar. Así que pues es como una carrera en la que todo el mundo está compitiendo contra el otro y no hay una referencia real. Se están haciendo las validaciones con PCR y contra otras pruebas serológicas. Lo ideal es que, digamos, si el paciente, primero que las serológicas, sobre todo las rápidas, deben ser administradas o utilizadas en poblaciones grandes, para estudios epidemiológicos por ahora, no deben ser diagnósticas exclusivas para un paciente y tienen mayor valor después del 10º día de la infección. Y la PCR obviamente tiene su valor al inicio y va perdiendo con
con las semanas, después de la segunda semana, pues su sensibilidad es más baja. Yo pienso que son complementarias, hay que saber interpretarlas. No debemos agarrar y correr. ¿Y qué ha pasado? En Panamá entraron algunas pruebas y empezaron a hacerse pruebas la gente por la calle, y después salían positivos o falsos positivos, o no sabían cómo interpretar la prueba, ¿no? Entonces, si se prostituyen puede ser bien peligroso. Entonces, pienso que tienen su cabida las serológicas para estudios, las rápidas para estudios seroepidemiológicos, quizás individualmente como un screening, si tenemos una buena historia del paciente y de síntomas, y según el resultado, pues podríamos guiarlo hacia una prueba u otra, hacia una PCR o hacia una prueba cuantitativa, pero es tierra de nadie ahorita mismo, y eso es el peligro que quizás la confusión, pues, las echan a un lado por no saber interpretarlas, digo yo. Eduardo, pregunta complementaria de esta. Iba en el mismo sentido. Tenemos un paciente positivo, sintomático, PCR positiva para SARS-CoV-2, hubo resolución y después se hace, eso ya se ha reportado en varios casos, se hace una nueva evaluación y este paciente es asintomático y se presenta otra PCR positiva en este paciente. ¿Es reinfección o estamos midiendo otra situación? Generalmente, más o menos después de la semana que vemos que comienza la actividad de los linfocitos T citotóxicos, comienza a controlarse más la infección y comienzan a aparecer los anticuerpos. En algunas personas puede ser que el aclaramiento viral todavía sea menor, pero en la medida que se está todavía las células que quedaron infectadas y se está multiplicando el virus y está saliendo, los niveles cada vez mayores de inmunoglobulina A van a evitar que ese virus ingrese a nuevas células, pero todavía podría ser detectado. Ahora, no me sorprendería a mí que personas que resolvieron la enfermedad, siendo el SARS-CoV-2 como es de contagioso, ¿verdad? Que pudiésemos volver a estar expuestos fácilmente al virus. Obviamente la respuesta secundaria no va a ser nunca igual a la primoinfección, va a ser mucho más controlada y como les decía, no quiere decir que porque tuvimos una primera vez la enfermedad, se nos va a formar una burbuja que nos va a aislar del ambiente, vamos a estar expuestos siempre al virus, vamos a adquirirlo, puede ser que de cierta forma podamos volver a infectar algunas células, pero como se tiene cada vez mayores niveles de células de memoria que se expanden clonalmente rápidamente, inmunoglobulina A y el nivel sérico inmunoglobulina G, eso va a evitar que probablemente la enfermedad se manifieste nuevamente, pero si se le hace un estudio de PCR, dependiendo del nivel de detección de sensibilidad de la prueba, si hay pruebas que puedan detectar hasta 200 billones o menos, si nos ponemos a pensar en una pequeña gotita de 10 micras pueden caber cuántos virus, es decir, estamos hablando de nanómetros. Entonces, obviamente, podemos estar nuevamente expuestos a nuevamente el virus en las mucosas. Ejemplo, si estuviste hablando con alguien infectado, asintomático, habrá caído partículas en tu silla respiratoria y se te hacen un hisopado, si el nivel de detección es bajo, pueden volverlo a encontrar. Pero probablemente clínicamente esa enfermedad no se va a manifestar si ya se montó previamente la respuesta. Esa es la explicación que podría dar. Gracias, Eduardo. Mauricio, ¿cómo estamos? Bueno, ya creo que ya llegamos al final. Ha sido increíble que pasan 2 horas tan rápido. Han sido unas excelentes ponencias. Yo quería quería agradecer pues obviamente a todos los ponentes y al doctor Mauricio Flores, que básicamente él fue el que armó este webinar que ha quedado excelente. Estamos muy agradecidos con todos los esfuerzos que han hecho para que esto saliera también. Nuevamente, muchas gracias de parte de Basic Health International a todos ustedes. Para terminar, solo quisiera nuevamente agradecer a las personas que
que hacen posible que nosotros podamos realizar esto, al Instituto Nacional de Salud por su apoyo incondicional, el Ministerio de Salud por apoyar esta iniciativa, al McNulty Foundation por apoyarnos, al Aspen Global Leadership Network y al Central American Leadership Initiative por apoyarnos. Recordarles que pueden seguir enviando nuestras preguntas al terminar los webinars. Sale una opción si quieren hacer preguntas. Esperamos poder hacer un video preguntando a los expertos, preguntas que hayan quedado pendientes, y nos pueden enviar sus preguntas o dudas al covid-19@basichealth.org. La próxima semana tendremos otra vez con el apoyo de la Asociación de Radiología un seminario hablando sobre cómo se debe preparar un departamento de radiología para afrontar la pandemia. Esto será con apoyo de colegas de México. También sabemos que tendremos un técnico que nos estará acompañando en dicha actividad. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Tuvimos a más de 300 personas inscritas en vivo, y siempre recordarles que todos estos videos pueden ser subidos a YouTube, y pueden suscribirse al canal para tener notificaciones cuando los videos se suban. Nuevamente, muchas gracias a todos por su presencia. Que tengan un buen domingo. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Gracias. Saludos a todos.